Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal. El último video que publiqué fue sobre cómo utilizar la extensión de ChatGPT y aplicarle un poco de inteligencia artificial a nuestro buscador de Google. Me puse a investigar un poco y recientemente me encontré con que este buscador, que ya tiene un tiempo, que se llama you.com, acaba de agregarle inteligencia artificial también a sus resultados. You es un buscador que utiliza una API de Bing, eso quiere decir utiliza el motor de búsqueda de Microsoft, y acaba de agregar a su motor de búsqueda ChatGPT. Y te voy a explicar cómo funciona y es súper sencillo. Si deseas, te puedes loguear. Él te sugiere que te loguees para que comiences a personalizar tus búsquedas de acuerdo a tus gustos, a tu región, a tus búsquedas anteriores y todo eso. Pero si no, lo puedes utilizar directamente. Volviendo a nuestro buscador, vamos a hacer una búsqueda. Les voy a preguntar qué es la transformación digital. Como podemos ver, nos dan los resultados convencionales, pero en el lado derecho, igual que lo que sucedió con Google, cuando le agregamos la extensión, si no has visto el video, te voy a dejar el link para que lo veas. La inteligencia artificial nos acaba de dar una descripción y lo bueno es que te acaba de agregar la referencia de donde lo acaba de tomar para generarlo. Acá abajo dice que puedes hacerle cualquier pregunta. Tenemos una respuesta directa de la Wikipedia. Por ejemplo, yo le voy a poner cómo se puede escribir un artículo académico. Y como podemos ver, nos está dando una respuesta breve y con una referencia. También este buscador es muy popular también entre los programadores, ya que, por ejemplo, yo le puedo pedir que me dé el código de Python de una calculadora y él también me lo da, como vimos en el video anterior. También te genera porque está usando la inteligencia artificial de ChatGPT. Si me voy aquí a la opción que dice Code, voy a ver que hay algunas respuestas directamente con la parte de programación. Por eso te decía que conectado, por ejemplo, al sitio de Stack Overflow, es un sitio muy visitado por la gente de desarrollo. Acá podemos ver que la IA me acaba de dar otro código, otro ejemplo de cómo crear una calculadora en Python. Aparte tenemos los típicos links que nos dan los motores de búsqueda, y como puedes ver tiene diferentes opciones que puedes incluso personalizar. Por ejemplo, esta sección de acá de Write, podemos ya definir el uso de cómo generar texto directamente con la IA. Como podemos ver acá me dice que puedo utilizar, aún me quedan 8 de 10 solicitudes a la IA en el día de hoy sobre el tema que yo desee. Aquí le puedo decir el tipo de texto que quiero generar para un email, para un párrafo, para un post de una red social, un título, un blog. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero escribir algo para un blog. Aquí me dice el tono, como quiero escribirlo: neutral, profesional, amigable, persuasivo. Yo le voy a decir que quiero sonar un poco profesional. Me dice para quién va escrito, si para amigos, profesionales, clientes. Esto es opcional. Y acá abajo le voy a describir lo que yo quiero que me coloque. Por ejemplo, yo le voy a preguntar cómo me puede ayudar a tener un sitio web para mi negocio. Le voy a decir que me genere. Y como podemos ver, me acaba de crear el texto ya directamente desde la IA. Acá me dice que puede mostrarme más como esto. Aquí podemos ver que el texto creado está sin espacios, las palabras, está todo pegado. Eso habría que hacer una corrección. Ya anteriormente también lo utilicé y me dio los mismos resultados de la misma manera. Tengo aquí para copiarlo y pegarlo directamente a donde quiera. Esto es en la sección de Write. También tenemos la sección de imagen. Como podemos ver, yo aquí todavía tengo escrito lo que estábamos buscando, un código de Python calculadora, y él me ha creado unas imágenes con lo que le he pedido. Le voy a escribir otra cosa. Le acabo de pedir que me genere un cerdo rosado con alas volando sobre un lago, y es lo que literalmente acaba de hacer. Genial. Le acaba de generar una imagen personalizada con lo que le acabo de pedir, y aquí lo puedo descargar. Y como podemos ver, está ahí, tiene una resolución de casi 1000 píxeles, que es muy buena resolución. Así que también puedes generar imágenes con IA. El código, como vimos, también lo puedes generar con IA. En la sección de estudio tenemos link, tenemos el código. Voy a hacer otra consulta. Por ejemplo, aquí en la sección de Write, yo le acabo de pedir que me genere un texto sobre los datos estadísticos
del COVID en Latinoamérica y es algo que lo ha generado usando ChatGPT. En la sección de estudio ya podemos ver que hay link, podemos ver que hay una información que la está generando, pero en este caso esta información generada está basada en unas referencias, pues no. En la sección de social podemos ver que nos está mostrando enlaces a las redes sociales, en este caso a LinkedIn, sobre el tema que estoy pidiendo, imágenes o conexiones a Instagram, a Reddit, a YouTube, a Pinterest. Así que hace búsquedas directamente en redes sociales, cual es muy bueno. Y voy a cambiar el tema y esta vez le estoy preguntando sobre teléfonos para el 2023 en la sección de compras y pues ya directamente nos da resultados específicamente de sitios web donde se especializan en recomendar productos y todo lo demás. Esto me parece muy bueno, que puedas separar tus resultados y que no estén todos mezclados, lo que a veces sucede en Google, que están todos y tú tienes que determinar qué es algo que un producto o qué es el contenido lo que tú realmente estás buscando para consultar. Así que te dejo esta nueva alternativa de you.com que, como puedes ver, ya se está popularizando, se está generalizando el integrar inteligencia artificial dentro de los motores de búsqueda. ¿Ok? No dejes pasar esa oportunidad, aprovecha y aprende a utilizarlo y a sacarle el mayor provecho. Eso es lo que te quería contar en este video. Es súper sencillo, solamente quería que lo conozcas y ya queda en cada uno de nosotros el saber aprovechar la tecnología a nuestro favor. Gracias por visitar el canal. Si te gustó el video, te agradecería que me dejes un like, te suscribas, siempre estamos publicando cosas interesantes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias y chao.